Lo primero, hola Germán, bienvenido a nuestro cártel, que va sobre un intento de pensar capitalismo y psicoanálisis, donde participamos José Carrasco, Rite Cebasco, Ángel Petit y yo misma. Es un cártel que está a punto de concluir y nos satisface que este encuentro, diálogo, debate, lo que sea, contigo, sea el final de fiesta. Una fiesta que hemos ampliado a todos los que estamos aquí. Fue una propuesta mía después de leer el libro, que fue muy bien recibida por mis colegas, y enseguida te escribí para invitarte. Nos conocemos hace tiempo. Nuestro primer encuentro viene de la mano de Carmen Gallano, psicoanalista, que en esto, como en otras cosas, siempre es pionera. Y desde que compartimos espacio cultural hace algunos años, más allá de la política, me une a ti la amistad, pero también el respeto de todo lo que aprendí aquellos años. Recuerdo aquellas jornadas en Valencia en septiembre del 14, pensar la política, su versión y discurso ante el malestar del sujeto, donde intervino Carmen Gallano, Juan Miguel Compañ, nuestro común amigo Nico Sánchez y algunos más, que despertó emociones, conocimientos y saberes. Tengo una máxima que guía mi vida. Qué suerte he tenido conociendo a gente tan extraordinaria. Y tengo un sobrino que está ahora en tercero de periodismo, que añade: y qué bien ha sabido incorporar esa aventura del destino. Así que gracias por todo lo que tú también me has aportado, y supongo que sabes que formas parte de ese elenco de personas. Pero vayamos a tu escrito. Desde el primer abordaje de lectura no puedo nombrarle libro sino escrito, no sé por qué. No puedo colocar lo que está allí escrito del lado del libro, pues cada capítulo, incluido el maravilloso prólogo que te ha hecho Laura, directora de la colección Concebir la política de otra manera, pensamiento político postfundacional, destaca para mí como algo conocido, reconocido, desconocido, pero sobre todo estimulante para seguir pensando la política, los discursos, la economía, el malestar que se manifiesta en lo cultural, tanto en el sujeto como en los pueblos o en lo social, las fórmulas de la sexuación, lo real, lo simbólico, lo imaginario y un largo etcétera. Y poder así extrapolar el contenido al tema que hemos tratado de cernir mis compañeros y yo en este dispositivo de escuela de Jacques Lacan, que es el cártel. Rescato algo de lo escrito por Rite Cebasco al respecto. La leo. Germán Cano, a partir de Mark Fisher, señala el interés de una reflexión sobre el agotamiento de recursos creativos culturales, la apatía de la política y la creciente burocratización de la oferta cultural. Diagnóstico, me parece, dice Rite, que no desmentiría al realizado por Jacques Lacan cuando habla de la falta de recursos simbólicos para enfrentarse con lo real como síntoma social del capitalismo. Aquí podríamos pedirle a Rite que haga una pregunta al respecto, o más bien una reflexión, que unifique el lenguaje con el trabajo de Germán Cano, cuyas elaboraciones, la cito, pueden ser una herramienta para situarnos a la altura de nuestra época. Volviendo al libro, en definitiva, Gedisa edita una colección imprescindible para pensar distintas aristas de los conflictos actuales que parecen impugnar la manera tradicional de abordar los temas, y que los psicoanalistas nos planteamos insistentemente, como ya hiciera Freud y Lacan en los tiempos que les tocaron vivir. Supongo que sabes que el cártel es un dispositivo inventado por Lacan como uno de los pilares de su escuela. Y porque supongo que lo sabes, no me voy a extender en este punto,
Así que paso ya al tema para centrar algunos aspectos y animar a los que todavía no han leído tu texto a hacerlo cuanto antes. Pero por si alguno de los que estáis aquí, de los que os habéis conectado, no sabéis exactamente quién es Germán Cano, lo repito, es profesor titular de Pensamiento Contemporáneo del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Y aparte es muy activo en las redes, en la prensa, en todas las cuestiones culturales de nuestro país. Empiezo por el prólogo. No conocía a Laura Llevadot, pero me sorprendió su texto. Cógela y córtala y ya. Me sorprendió quizás por entrar en el libro esperando teoría clásica política. Y me encontré con Rosalía, con Shakira, etcétera, citadas a la luz de Benjamin, etcétera. Digo etcétera para no extenderme. Me sorprendió y me gustó. La autora plantea, citando a Adorno, que el arte es político por el mero hecho de serlo. Rescato una frase: el realismo capitalista ha totalizado el principio de realidad. Y una respuesta articulada en la pregunta: ¿hay alternativas? ¿Qué hacer? Quizás la respuesta esté en la conclusión en el último capítulo del libro de Germán, cuando dice: la imagen democrática de la red es igual a un castillo de vampiros en una atmósfera de resentimiento. Creo que era ayer o antes de ayer, leía una reflexión tuya, creo que en Facebook, sobre el resentimiento. Hablabas del resentimiento, de lo que era y no era resentimiento. Fischer, no obstante, volvemos a Fischer, llama resentimiento a una pasión triste, defensiva, reactiva, narcisista, y se pregunta por qué la crisis neoliberal se termina expresando bajo la figura del resentimiento, básicamente el de los hombres blancos ofendidos. Germán continúa: frente a eso, la cultura nos permite escapar de nosotros mismos y alcanzar experiencias que pueden brindar aperturas como por ejemplo el feminismo. Al respecto, hay una reflexión muy interesante en relación a los oprimidos y los opresores y los puntos de vista que se construyen según la perspectiva. Fischer es un gran comunicador, pero no solo eso, apunta a un trabajo intelectual que es relevante para comprender las aceleradas conexiones entre militancia, cultura popular y trabajo político en el siglo XXI. Pues efectúa un cambio directo en la disposición afectiva y en la perspectiva cognitiva del lector. Pero Germán añade: es un verdadero comunicador, pues hablaba con respeto apasionado. Subrayo como conceptualmente tanto el resentimiento como el respeto apasionado, potenciando una invitación pedagógica a que en el otro exista un deseo por lo extraño. Esto abre todo un melón hacia la diferencia, hacia lo extraño, hacia la segregación, impresionante en mi opinión. Termino. Me interesa el tema y te pregunto sobre 5 cosas. 5 o 6, no me acuerdo. Voy a resumir mucho. Sobre el cinismo contemporáneo, sobre lo disfuncional del capitalismo y el viraje hacia el autoritarismo arrogante por falta de ideas. Me parece muy potente esta idea. Sobre la deslibidinización depresiva. Sobre el consentimiento pasivo, que es totalmente de actualidad política en este momento. Sobre el modelo moralista de la izquierda y su respuesta ineficaz en la crisis del 2008. Y, abrochando un poco esto, la correlación entre una crisis y las acciones que se emprenden, consecuencia de las ideas que están en el ambiente. Quería ser breve, creo que no lo he sido del todo, mis disculpas. Te paso la palabra.
Bueno, pues en primer lugar, no sé, cómo empezar, ¿no? Em, Gracias por la oportunidad de comentar y discutir este ensayo con vosotros y con vosotras. Me ha emocionado mucho lo que has dicho al principio, porque es verdad que hemos compartido una aventura maravillosa, unos años magníficos. El hecho de que también hayas traído a colación la figura de Carmen Gallano, pues también me emociona por lo que comentábamos al principio. Y solamente diría que yo también he aprendido muchísimo de ti y de vosotras y de vosotros, ¿no? Creo que el intercambio cultural, afectivo que impulsamos en esos años es lo mejor que al menos a mí me ha pasado, ¿no? Y siempre nos acompañará, ¿no? A pesar de que los derroteros de esa aventura nos han llevado a otros sitios, ¿no? Pero recuerdo ese tiempo no con tristeza, sino todo lo contrario, ni siquiera con melancolía. Creo que fue una experiencia que nos transformó, ¿no? Y quizá algo de eso está en este libro, ¿no? Pero bueno, eso quizá lo Mm, podríamos discutir, ¿no? Em, bueno, me has planteado así de entrada 5 cuestiones de peso, ¿no? Voy a intentar responderlas. La cuestión del cinismo, la cuestión de la deslibidinización o de sublimación represiva, la cuestión em, ay, s- la cuestión del moralismo de la izquierda, mm. la cuestión de la crisis, ¿no? Cómo afrontar las gramáticas de la crisis. He escrito esto, pero no reconozco mi letra. Si me puedes repetir el tercer punto, el que iba después de la deslibidinización, te lo Espera, agradecería. espera, La ya cuestión ver. del consentimiento, la cuestión del consentimiento. Exactamente. Correcto, sí, sí, ya identifica mi letra. Parecía Rajoy, que no deletreaba su propia letra. Bueno, em, la cuestión del cinismo afecta al núcleo del concepto y de la categoría de realismo capitalista, porque Fischer entiende que la cuestión del realismo resulta crucial para pensar nuestra coyuntura presente, ¿no? ¿Podríamos decir algo sobre la relación de Fischer y la corriente del realismo especulativo, que es una corriente que ha tenido cierto éxito y cierta recepción en los últimos años? Pero me voy a centrar más bien en lo que plantea el propio Fischer en Realismo Capitalista y en su obra, ¿no? Él entiende de alguna forma que el realismo capitalista es una ficción, es decir, que no es tan realista o como pretende, de ahí que toda su estrategia retórica pase por decir que cuando el realismo capitalista dice que no hay alternativas, que este es el único mundo posible, que no podemos salir del ámbito del yo y de lo doméstico, hay siempre una trampa y siempre hay un elemento de ficción en juego, ¿no? Una dimensión que podríamos relacionar con lo imaginario. Yo creo que hay un juego también entre lo imaginario y lo real muy interesante. En esa ficción, Fischer se centra, digamos, en una especie de estructura de sentimiento en donde el yo ha perdido todo vínculo con lo social, todo vínculo con lo colectivo, y donde ese yo se alimenta de una industria cultural y de unos medios de comunicación que fomentan ese repliegue, ¿no? Por eso a Fischer, por ejemplo, le interesa mucho en qué sentido los medios de comunicación de masas y en esa medida toda la cultura contemporánea sigue el patrón del reality show, ¿no? Cómo en las pantallas nos buscamos a nosotros mismos, buscamos nuestro reconocimiento, aspiramos a un cierto ensimismamiento a través de la pantalla que nos desconecta con lo real o nos desconecta con la sustancia de lo colectivo, ¿no? Es como si el espacio de lo doméstico saturara toda esfera pública o toda posibilidad de comunicación con la alteridad, ¿no? Y en este contexto, el cinismo actúa como una ideología. Em,
sería interesante también relacionar esto con las posiciones que Fischer desarrolló en el ámbito de la crítica musical, ¿no? Su relación con el punk y con el post-punk, porque tiene que ver con esta cuestión de entender la cultura afirmativa o la cultura burguesa como una gran estafa, ¿no? Y cómo esas consecuencias han sido absorbidas por la racionalidad neoliberal, que en cierto modo es también una racionalidad que busca desvelar, que busca, que busca de una forma tramposa acceder a lo que podríamos llamar el hueso de lo real, ¿no? Por eso hay una discusión filosófica aquí muy interesante, pero también psicosocial, ¿no? Que es algo que desde luego también podríamos vincular con esto que decía Lacan, que son los cínicos los que realmente se engañan, ¿no? Quien aspira, digamos, a retirar el velo de la ficción, quien aspira a desentrañar la última estructura de lo social, se equivoca, ¿no? Porque hay siempre una dimensión simbólica y una dimensión estética siempre en juego, ¿no? Por eso la cuestión del cinismo es crucial, creo, ¿no? Y tiene que ver mucho con la cuestión del realismo capitalista, ¿no? Y Fischer, en cierto modo, fue también un tío muy apasionado, ¿no? Que entendía que el trabajo cultural tenía que ver con la intensificación de los afectos y cómo el agente cultural tenía que desarrollar siempre estrategias de tensión con su público, ¿no? Y esto yo también lo relacionaría con la tensión psicoanalítica, con lo que plantea el psicoanálisis en la relación terapéutica o en la relación clínica. Podríamos decir también algo al respecto de cómo, del mismo modo que Lacan y la teoría crítica contemporánea abandona la psicología del yo, ¿no? Por entender ese planteamiento y ese regreso a Freud es equivocado, en los últimos tiempos se ha producido una reflexión en torno a la cultura que busca desfamiliarizar el yo, ¿no? Que busca entender la psique individual desde una teoría mucho más compleja, ¿no? Y esto creo que se encuentra de forma muy evidente en la obra de Fischer, ¿no? Eso en cuanto al primer punto, ¿no? Y voy a ir un poco así deprisa porque son cuestiones que quizá podrían llevarnos muy lejos. La cuestión de la deslibidinización, la cuestión de la desublimación represiva, entronca con un famoso diagnóstico de Marcuse en la segunda mitad de los 50, en una obra llamada El hombre unidimensional, y que curiosamente Fischer recupera, ¿no? Em, es una idea también muy vinculada a lo que decíamos acerca del cinismo. La cultura actual es una cultura desublimada, que carece de mediaciones, que carece de distancia. Hay una sobresaturación. En las redes estamos de alguna forma continuamente conectados, ¿no? Y esto también implica una relación con el presente, una relación con la actualidad. Em, la falta de distancia que percibimos en la realidad social, en las redes sociales, en los medios de comunicación, lleva a una sobresaturación del presente, un presente que ya no se puede comunicar ni con el pasado ni con el futuro, un pasado huérfano por omnipresencia. Es decir, no somos capaces de ser responsables de ningún futuro ni herederos del pasado. Y esto tiene que ver con lo que efectivamente Fischer llama la desublimación represiva de nuestro tiempo, porque la supuesta liberación de las actitudes, la supuesta desaparición o eclipse de lo simbólico no aboca a una mayor libertad, una mayor emancipación en los sujetos, más bien todo lo contrario. Y esto también es una problemática psicoanalítica lacaniana evidente, ¿no? El tema del sometimiento, ¿no? Eh, de qué tipo de márgenes de libertad tenemos aquí. Tendría que pensarlo, ¿no? Porque es verdad que Fischer no habla de esto explícitamente,
Pero a diferencia de diagnósticos como el de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que son mucho más pesimistas en cuanto a la servidumbre voluntaria y que entienden que el sujeto está coaptado, está ya sometido a las dinámicas estructurales del capitalismo, Fisher entiende que es importante ver las posibilidades emancipatorias que se encuentran dentro de la propia dinámica del capitalismo. O sea que una búsqueda de un otro del capitalismo, una búsqueda de una exterioridad absoluta es una ilusión, ¿no? Por lo tanto, el sometimiento del sujeto nunca es completo, ¿no? Nunca hay una subordinación pasiva del todo. Es verdad que los medios de comunicación fomentan un tipo de actitud indiferente, un tipo de actitud que desprecia la pasión, que desprecia el compromiso, ¿no? Que lleva a los sujetos a flotar, por así decirlo, en la inanidad o en la banalidad, ¿no? El tema del moralismo de izquierda. El libro de 2008, Realismo capitalista, buscaba justamente dar respuesta a por qué en un contexto de crisis como el que se había desarrollado no proporcionaba herramientas o posibilidades claras para la izquierda, ¿no? Es un libro, es un ensayo escrito y dirigido contra el neolaborismo, ¿no? o la tercera vía de Tony Blair, ¿no? Es decir, es más bien un ensayo que busca preguntar a la izquierda por qué no aprovecha la situación de crisis del neoliberalismo. ¿Por qué esa situación de agonía, de cansancio de la racionalidad neoliberal no es aprovechada por un discurso emancipatorio de izquierdas, ¿no? Y ahí entra la cuestión del moralismo, ¿no? Es decir, cómo la izquierda no está sabiendo leer la crisis de nuestro tiempo, no está realizando un buen diagnóstico y plantea opciones nostálgicas que han sido ya totalmente eh, eclipsadas y anuladas por la propia racionalidad neoliberal, ¿no? Aquí hay una discusión muy interesante sobre el sentido de los 60, ¿no? ¿Qué significaron los 60? Si los 60 fueron el camino por el cual avanzó con mayor rapidez el neoliberalismo, si los 60, si la contracultura de los 60, las reivindicaciones políticas, las nuevas políticas moleculares, etcétera, fueron simplemente la condición de posibilidad del neoliberalismo, o si bien el neoliberalismo coaptó, capturó, absorbió determinadas posiciones políticas que debían ser escuchadas frente a la sociedad disciplinaria, frente a una concepción del trabajo que ya empezaba a resultar obsoleta. Y en esa medida, ¿cuál es el regreso que debemos realizar a esas reivindicaciones, a esas promesas que no terminaron de cumplirse, ¿no? Por eso el moralismo de izquierdas o la crítica al moralismo de izquierdas le sirve a Fischer para definir lo que él llama un modernismo popular, una posición que trata de entender los procesos contemporáneos en sus ambivalencias. Fischer entiende que ya no es posible volver a determinadas concepciones de clase ortodoxas, concepciones obreristas, que entienden que la dignidad humana se realiza a través del trabajo. Entiende que justamente lo interesante de los 60 fue que fue una década que empezó a ver eh, los límites de la sociedad disciplinaria, la necesidad de que el tiempo de vida no se subsumiera en tiempo de trabajo. Y él pues, parte de ahí para realizar su crítica a una izquierda demasiado nostálgica, demasiado melancólica, que justamente por pensar en términos demasiado ortodoxos la categoría de clase, no puede conectar con el presente y con la dinámica libidinal del presente. Bueno, esto es una concepción, un planteamiento que no es nuevo, no es
una idea excesivamente original, pero desde luego sí que es original la forma en la que Fischer la modula, la declina desde la izquierda cultural o de sus posiciones en torno a la cultura y a la sociedad de masas. Y en último lugar, la cuestión de la crisis, ¿no? Espera un momentito, Martín, ahora mismo no estoy hablando. Perdonad. La crisis es planteada en la obra de Fischer de una forma original por su sensibilidad ante la salud mental. Creo que hay una sensibilidad sismológica, una sensibilidad particular en Fischer, también que le vincula a otros grandes diagnosticadores de su tiempo, una sensibilidad que le lleva a plantear una reflexión sobre lo social desde el desajuste con los valores predominantes o desde una psique frágil, una psique que está torturada por las demandas de una sociedad injusta, de una sociedad que busca adaptar el sujeto a parámetros normativos que no son de recibo, ¿no? Y es esta reflexión desde el cuerpo, desde el malestar del cuerpo, la que también me parece muy interesante. Hay una similitud que quizá pueda ser ilustrativa entre Fischer y Kafka, la posición de Kafka. De hecho, el seudónimo que utilizaba Fischer en su blog era K-Punk, que alude a la teoría cibernética, que alude también a su sensibilidad musical, pero tiene un componente kafkiano muy interesante. Es la idea kafkiana de que es el sujeto frágil corporalmente, ¿no? Que no renuncia a pensar su vulnerabilidad, lo que abre los ojos, ¿no? Lo que termina permitiendo un diagnóstico adecuado sobre los problemas sociales, ¿no? Bien, diría esto, pero tampoco quiero extenderme demasiado. Si queréis, podemos recuperar algunas de estas ideas en vuestras intervenciones. Una cosita que sí que me gustaría destacar por el contexto en el que estoy planteando esto es decir algo sobre la evolución de Fischer. Fischer es alguien que empieza familiarizándose con la teoría deleuziana. Es un personaje muy próximo a un instituto que se llama CCRU, donde se buscaba aplicar la teoría cibernética a las nuevas dinámicas sociales, y en donde cierto pensamiento francés postestructuralista tenía mucha influencia. Autores como Baudrillard, como Lyotard, etc., ¿no? Y es significativo cómo Fischer va evolucionando hacia posiciones más cercanas al psicoanálisis o más cercanas a Lacan, ¿no? O sea, ese paso de Deleuze a Lacan creo que también es sintomático de una tendencia de nuestro tiempo, ¿no? De una especie de reconocimiento de que cierta lectura postestructuralista era un callejón sin salida o que al menos necesitaba complementarse con las herramientas críticas del psicoanálisis. Fischer llega a Lacan a través de Zizek, ¿no? Que es un personaje que yo creo que es muy interesante en las últimas décadas por haber popularizado a Lacan o por haber llevado a Lacan a otros territorios no estrictamente psicoanalíticos, ¿no? Pero este paso, ¿no? Esta curiosidad por parte del último Fischer de utilizar categorías lacanianas como lo imaginario, lo simbólico, lo real, o categorías psicoanalíticas o procedentes de la tradición psicoanalítica como de sublimación represiva, le van a permitir separarse de ese deleuzianismo o autonomismo de sus primeros años, ¿no? Y este paso de Deleuze a Lacan yo creo que es un rasgo muy interesante de nuestro tiempo para pensar la teoría crítica. Ya lo digo como profesor de filosofía interesado por
por el pensamiento contemporáneo, ¿no? ¿Por qué Lacan, que era de alguna forma el autor superado, ¿no? Recordemos el Antiedipo o recordemos las preocupaciones de Lyotard, ¿no? Por la economía libidinal. ¿Por qué Lacan, que parecía un perro muerto en los años 60, vuelve con el cambio de siglo? Porque el siglo XXI, de alguna forma, regresa a Lacan. ¿Por qué regresa a la teoría de Lacan? Creo que tiene que ver esto mucho con lo que antes planteaba, la separación de la psicología del yo, ¿no? La necesidad de pensar la subjetividad de una forma diferente. Pero tiene que ver también, creo que, con la necesidad de afinar el diagnóstico político y ver los bloqueos o los impas de los 60, ¿no? Como los 60 terminaron desembocando de alguna forma, aunque esto es un temazo, en el neoliberalismo que hoy está definitivamente en crisis, ¿no? Con esto sí que cerraría al menos esta primera intervención. Bueno, muchas gracias, Germán. Como yo he convocado también a Rité, Rité, ¿quieres? No, Sí, te escucho. Sí, me has convocado un poco por sorpresa, porque no no es fácil. Ante todo, agradecer a Germán Cano por una razón práctica, porque tuvo la gentileza de mandarme el libro de tal manera que pudiera leerlo, porque no podía leerlo directamente impreso. Y segundo, por la sorpresa de todo lo que va desarrollando en su texto, que no podría decir que me es familiar para nada. Yo debo reconocer que no conocía para nadie a este personaje, Mark Fisher, por lo cual tuve que encontrarme con una terminología, ¿no es cierto?, que no es de la que me es más familiar, pero que me ha realmente conmovido bastante por las cosas que ahí has intentado desplegar. También rendir un homenaje a que este encuentro entre nosotros ha sido el fruto digamos, del movimiento privilegiado que hubo en España en los años que fueron, pues ya ni sabría decir qué año fue, digamos, en este movimiento, que para mí fue la primera vez en que tuve el placer no sé cómo decirlo, de encontrarme con pensadores españoles que me llamaran la atención. Para mí, bueno, viniendo más bien de una formación francesa, desconociendo muchos valores que puede haber entre los intelectuales españoles, fue para mí la primera vez que realmente tuve un encuentro, digamos así, que me fue más que conmovedor, me fue muy enriquecedor y me permitió valorizar el trabajo. ¿Se oye? Porque sé que mi micrófono no anda muy bien. Valorizar el trabajo intelectual que se hacía en España y este privilegio del encuentro entre el psicoanálisis y los pensadores, sociólogos, filósofos, que yo no había conocido para nada en España, por supuesto en Francia, en otros momentos mucho más tarde, muchos muy anteriores también. Bueno, en fin, esto como agradecimiento y por supuesto retomo las palabras de Pilar como, digamos, para rendirle un homenaje a Carmen Galeano, que fue un poco la cheville ouvrière, como se dice, no sé cómo dicen, el eslabón que permitió, digamos, ese encuentro, que fue muy rico, que hicimos un encuentro, que desembocó también en un libro que llamamos Política de lo Real. Justamente hoy, digamos, yo no voy a hacer una exposición teórica, ni mucho menos, pero quería presentar
presentar así bajo esta frase de que justamente la política de lo real es lo que podemos suponer a este realismo, ¿no? Este título que es de Fischer, me parece, ¿no? Del realismo capitalista o del capitalismo, ¿cómo es exactamente? Ayúdenme. Realismo El capitalista. realismo capitalista. Oponer al realismo capitalista una política de lo real. Y es así muy sensiblemente dicho que justamente el realismo capitalista se apoya, fue inventando, así que disculpen si vacilo en mi exposición, pero que el realismo capitalista justamente se apoya sobre el principio hedonista, ¿no es cierto?, sobre un empuje a una concepción hedonista y sobre el principio de placer, que es todo lo contrario a lo que una política de lo real puede sustentar, advertida como está, digamos, de las imposibilidades del hedonismo y de sus efectos, como está muy bien dicho a lo largo del libro, de los efectos incluso depresivos, ni de abulia, depresivos, de no creatividad. Lacan hace alusión a la figura de Diógenes en un momento en la lógica del fantasma, ¿no es cierto?, para justamente oponer a lo que puede ser una política de lo real, una política de lo que llama el goce idiota, Diógenes encerrado en su tonel, masturbándose y distanciándose de toda la cosa pública. Esto me parece que aunque sea una alusión a un tiempo mucho más antiguo, puede reflejar cierta manera también de la libido en juego en el realismo capitalista o en la actualidad, digamos, de la dinámica libidinal movilizada con el capitalismo, cosa que Lacan percibió muy bien, ¿no es cierto?, al darse cuenta de de la astucia del discurso. Él, más que el análisis del capitalismo, hace un análisis del capitalismo como discurso y cómo en ese discurso justamente la trampa está en que aparentemente pone en el puesto de mando al deseo, pero al deseo entendido como un deseo que podría ser colmado por los objetos ofrecidos por la producción capitalista, por la producción industrial y por la producción cultural, por supuesto, de los objetos ofrecidos por el capitalismo, y que esa oferta es tramposa, astucia, tramposa, porque al mismo tiempo que realimenta en permanencia el deseo, al mismo tiempo lo insatisface y no hace otra cosa que aumentar, digamos, la sed de ese deseo, por lo cual lo transforma en motor de su propia oferta mercantil. En este sentido podemos hacer recordar este famoso juego de palabras de Zizek. Podemos comparar la economía de Pareto, ¿no es cierto?, la economía clásica, que decía que cuanto más se bebe, menos se tiene sed. En cambio, la astucia del discurso capitalista es el efecto Coca-Cola, como dice Zizek, que cuanto más se bebe, más sed se tiene. Con lo cual, no hay que despreciar en el capitalismo esa astucia, yo lo llamo astucia, no sé cómo lo podrían llamar, Sí. cinismo también, pero astucia, pongo el acento sobre la astucia, en haber descubierto, ¿no es cierto?, esta ley de la reproducción indefinida del deseo a partir de ofrecerle objetos que solo pueden insatisfacerlo. Bueno,
quisiera terminar, porque yo no me voy a extender, no he preparado nada organizado. Quisiera, porque está mencionado en el libro, un homenaje a Lenka Supancic, discípula próxima, filósofa próxima de Zizek, que dice que por ello la desaparición de lo real en el sentido en que Lacan lo ha desarrollado, implica ante todo que la realidad aparece ahora como plenamente coincidente consigo mismo, es decir, como algo totalmente no problemático. Me parece una citación elegida por Germán, que por lo menos a mí me se resalta como privilegiada y que justamente, por supuesto, se desvía de todo lo que impone lo real, como justamente la realidad no coincidiendo consigo mismo. Este es sería el gran engaño de la reproducción capitalista, pero, y termino, y recuerdo la frase que no sé exactamente si de quién es, si de Jameson o de Jorge Alemán, yo la oí en Jorge Alemán, que tenemos que saber que el crimen no es perfecto. Y sabiendo que el crimen no es perfecto, eso nos permite poder volver a proyectarnos en una temporalidad diferente a la que se ha ofrecido, ¿no es cierto?, con el mito del fin de la historia, que efectivamente bloquea toda imaginación posible de un futuro que pueda cambiar las condiciones actuales de la reproducción automática del capitalismo, que ni siquiera requiere, eso también me pareció muy importante en lo señalado en el libro, que ni siquiera, digamos, podemos decir que es una religión como opio del pueblo, porque en todo caso es una religión que ni siquiera necesita que los sujetos crean en ellas. Eso se reúne con el cinismo que ustedes han mencionado. Bueno, y termino de esta manera, así, en un decir un poco desordenado y espontáneo, puesto que no había preparado nada en particular, y muy agradecida a Germán Cano por lo que nos abre, no vamos a decir como optimismo, pero sí como optimismo de la voluntad, ya que retoma Gramsci, cuando efectivamente el capitalismo no hace sino incluso a los que podemos considerarnos como intelectuales, nos precipita en una suerte de pesimismo, o por lo menos de dificultad en imaginarizar, y ahí la importancia de volver a reunir la imaginación con lo real, en una dificultad de imaginarnos un futuro, ¿no es cierto?, que no sea el que nos promete la derecha, que bien se ha acaparado, digamos, de los fracasos de la izquierda con su nostalgia del pasado. Por ahí tienes una frase, creo que dice, la derecha es la que se ha aprovechado de eso, ¿no? Se ha aprovechado de esta, digamos, de esta melancolización de la izquierda por el pasado, y se ha apoderado así del futuro, de la imaginación del futuro. Claro. Hay un juego con el tiempo que me parece muy bien dicho. Bueno, suficiente. Y gracias, Germán. Muchas gracias a ti, Rite. Bueno, Germán, si quieres le contestas algo, pero le voy a pasar también la palabra a José Carrasco, por si quiere comentar algo, y luego será el encargado de dar el orden de palabras a las preguntas que haga. Muy bien. ¿Quieres decir algo a Rite, algo concreto antes de...? Sí, si me permitís telegráficamente dos cositas que
para abundar en lo que ha planteado Rite. En primer lugar, diría que quizá podríamos sintetizar en una frase lo que ella planteaba en este sentido, ¿no? Lo real es demasiado importante para dejárselo a los realistas, entre comillas. Mm, Lo real es una cuestión demasiado importante, incluso a efectos políticos y culturales, para dejárselo a los realistas, entre comillas. Realistas que precisamente tienen limitaciones para comprender lo que es lo real, ¿no? Creo que aquí se abre un terreno de discusión muy interesante. Y en segundo lugar, un matiz, ¿no? Que, bueno, un matiz, una idea que me gustaría plantear al hilo de lo que ha dicho al final Rite, ¿no? Creo que el diagnóstico de Fischer no es pesimista, sino que intenta introducir la cuestión de la negatividad en el escenario contemporáneo. Quiero decir con esto, en cierto modo el pesimismo es una consecuencia ideológica de un neoliberalismo en crisis. Es decir, el pesimismo es un relato que este capitalismo en crisis se cuenta a sí mismo para legitimarse. Es una lectura depresiva de la situación en donde Sí, sí. todo el mercado, todo el pescado está vendido, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, la maniobra de Fischer es más interesante, no es tanto ubicarse en un terreno pesimista, sino de Eso tratar no de decía recuperar. que Zizek se ubicaba en el pesimismo, sino Claro, los intelectuales actuales, sí, 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 claro, claro, no si efectivamente, Podemos, no lo exactamente. incluía Zizek, no para nada. Entiendo, no, 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 pero me parece que ese matiz es interesante, ¿no? De cómo justamente lo que hay que hacer es recuperar esa negatividad, ¿no? Una cierta insatisfacción o un cierto malestar que se puede modular políticamente, ¿no? Dejando atrás, ¿no? Esa trampa del pesimismo, ¿no? Por eso me parecía interesante, aunque es problemática, acudir a la frase de Gramsci, ¿no? Del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, ¿no? Porque creo que incluso esto podría ser compartido por Lacan. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Nada más. Gracias. A ti, Rite. José, Sí. Hola, Germán. Hola, ¿qué tal, José? Pues vamos a ver, no sé, me gustaría quizás un poquito meter algo de una cuña ahí para que nos digas un poco cómo piensas tú también a este hombre con su... O sea, la generación que le tocó vivir es muy particular porque está ahí un poquito en una bisagra entre los boomers, o los del baby boom directamente, y la generación está X, un poco así, que bueno, hay nombres, ¿no? Claro. Y claro, yo he visto conferencias suyas, como le habla a los jóvenes, que es muy... Le Ujú, cuenta cosas, ¿no? Yo imagino que deben quedarse muy impactados cuando les habla de su época, de toda ujú, esa añoranza que tiene a veces de... Y ujú, concretamente iba a hablar del tema este de la super nanny, que me ha llamado la atención en tu ujú, libro, porque, bueno, es su manera de contar con un Estado que invierte en cultura y instituciones como la BBC, algunos países todavía tienen instituciones así, ¿no? Yo escucho ujú, mucho France Culture, que vamos a aprender un montón y todavía se invierte, pero por ejemplo, ahora mismo, hace unas semanas, Elon Musk puso en el Twitter ujú, unos códigos que, por ejemplo, la radio pública americana, NPR, está considerada como un medio ideológico. ujú. O sea, ha puesto una etiqueta diciendo que una radio pública que está sufragada con los impuestos de todos los ciudadanos, incluidos los de Elon Musk, ahora ya se considera como algo que ya no es, que es parcial, digamos, ¿no? Bueno, hay mucho que decir sobre esto de los medios, ¿no? Cuando yo me acuerdo, la televisión cambió cuando se liberalizaron los canales en España. Es que fue eso, el bajón que hubo de calidad fue bestial. Es que la primera repercusión fue eso. Tú liberalizas eso, pues la telebasura. O sea, se inventó la telebasura en ese momento. Claro. Cuando hubo más de 2 canales, empezó a haber otro tipo de lógica en la difusión que no fuera una lógica con un Mm, criterio que puede ser editorial o lo que sea, pero ya el criterio era económico. O sea, empezamos a otras y era lo que más se propagaba, lo que podía venderse más fácilmente, pues inventaron todo lo que has dicho tú de telerrealidad, todo eso es un invento televisivo. Todo eso vino también como una consecuencia de una liberalización en esos años. ujú, Entonces, este hombre no quiere ir de nostálgico,
pero a mí me queda un regusto, ¿no? Y que no puedo impedirme pensar la manera en que le habla a los jóvenes, en mi época, no sé qué, y dice, dime un solo, he visto una conferencia, dime un solo grupo del siglo XX, del siglo XXI, que no haya música en el siglo XX que haya podido hacer. Estamos con el tema de los 30 gloriosos, una época que él no acabó del todo de vivir, pero que él pilló justo ahí ese punto, ¿no? Vale, es muy de supervivencia propia, ¿no? Todo lo que pasó. Y bueno, y algún disgusto que tuvo, porque le salió rana a este señor Nick Land, que acabó en el Capitolio el 6 de enero del año pasado, de hace 2 años. O sea, bueno, entonces, a ver, me falta un poquito en su análisis también. Hay una especie de, no sé si llamarlo ingenuidad o idealización, algo de que la vida tampoco en los años, ni siquiera en los 50 ni 60, esos sueños, ¿de dónde vienen esos sueños? Esos sueños de futuros, de utopías, del futuro, de lo que puede aportar la tecnología, incluso el sueño cyberpunk, de creencia, ¿no? En que la tecnología puede salvar, liberar. Todo eso, bueno, es que habrá que pensar, habrá que a lo mejor revisitar esos sueños también. O sea, está muy bien tener sueños, pero ¿qué sueños eran esos de los 50, 60? La generación de un tío como Elon Musk, por ejemplo, esa gente, los visionarios, han mamado de cómics, de un montón de un imaginario pop, ¿no? De lo que podía ser el futuro, de lo que debe ser, de lo que es la humanidad, de unas historias. Entonces, ahí como, bueno, pero es que era tan distinto el mundo en los años 60, 50, claro que lo era, pero no se estaba fraguando algo que acabaría. O sea, el giro neoliberalista es realmente contingente, o hay quien dice que no, que es una lógica de lo que venía de antes. O sea, una serie de acontecimientos se precipitaron en los años 70, pero unos acontecimientos económicos fuertes, el abandono del patrón del dólar, la guerra del Vietnam, que endeudó países enteros. O sea, pasaron cosas ahí que venía de antes, y todo esto en un contexto de guerra entre bloques, o sea, y muy pesado. Entonces, cuando lo oigo hablar de eso, de la BBC, de todo esto, de toda esta inversión en cultura, claro. Yo también fui a ver una conferencia de Brian Eno, por ejemplo, y él hablaba de que él venía de su abuelo era cartero, su padre fue cartero y él trabajó no sé qué. Claro, pudo ir a una escuela de arte por 4 duros y acabó siendo multimillonario, como es ahora, ¿no? Y se sentaba ahí en el CCB hablando del escalón social y todo eso. Pero eso es una época porque tenía su lógica en ese momento. Entonces, no sé muy bien, ¿no? Cuando habla tanto de esto de la super nanny, de la educación y todo eso, es que estamos en otras. Es que si estamos en la era en que NPR está descalificado, es que una radio nacional está descalificada por un tío como Elon Musk y la gente lo seguirá. O sea, bueno, en fin, todo esto, no sé cómo ves tú esta visión de esos años, esta persona que le tocó vivir una transición, ¿no? Que vio lo mejor y lo peor también. Claro. Bueno, muy, muy, muy interesantes las cuestiones que apuntabas, José. Diría en primer lugar que lo que he intentado no es presentar la obra de Mark Fisher como la respuesta a todos nuestros problemas. Más bien me interesaba acercarme a su figura como un caso, ¿no? como una figura sintomática de un espacio que trató de roturar. O sea, no me interesaba tanto su figura en sí como los problemas y ciertas categorías que plantea para acercarnos a nuestro presente. Yo también encuentro que eso es interesante. Claro. No sé si lo he conseguido, pero mi idea no era hacer una semblanza, sino de por qué este tío puede ser tan sintomático para entender determinadas, no sé, determinados bloqueos o determinados impasse de nuestra actualidad. Eso, vamos, me he acercado desde ese ángulo, ¿no? Y te digo esto porque yo también comparto algunas de tus inquietudes. La cuestión de la nostalgia. Hay una idealización en ese planteamiento del estado del bienestar. Claro, habría que decir, él diría que no se trata tanto de recuperar el estado de bienestar o el mundo de la posguerra como tal, sino de ver en qué medida ese modelo cultural y social puede compararse con lo que vino después. No se trata tanto de idealizar la BBC o decir qué música más maravillosa se hacía en los 60, en los 70, en comparación a lo que se hace hoy, sino de qué tipo de tensión cultural se pudo plantear en ese momento gracias a un estado del bienestar todavía frágil y que en ningún momento es idealizado por Fisher,
y lo que pasa hoy. Y esto tiene que ver mucho con lo que tú mismo planteabas, con la escalera social. Hace poco salía en los medios un artículo, creo que de Ignacio Echevarría, donde se mostraba cómo en las últimas décadas solamente pueden acceder al mundo de la cultura las clases privilegiadas. Es decir, no hay esa escalera social que hay en Brian Eno, en el propio Fischer, en toda la cultura y en todos los artistas que Fischer respeta, que son muchos, ¿no? Que todos además responden a este patrón, ¿no? de gente que se socializa y se emancipa a través de una cultura a la que accede por el estado del bienestar y porque había organismos públicos que velaban por el hecho de que la cultura no se monetizara o no pasara directamente por la criba, criba monetaria o hacer dinero simplemente, ¿no? Por tanto, sí que hay una dimensión nostálgica. Claro que hay una dimensión nostálgica, pero él, digamos, diferenciaría entre dos nostalgias, ¿no? O dos melancolías, ¿no? Una melancolía positiva que trata de pensar, digamos, la tensión cultural o la promesa de tensión cultural que terminó fracasando o los sueños que no fueron cumplidos, pero que todavía están ahí como promesa para recuperarlos, que es una nostalgia positiva, y una nostalgia, digamos, no tan positiva, que buscaría el pasado para regodearse en él, ¿no? y para distanciarse del presente. Es un tipo de nostalgia, la de Fischer, que no le lleva a quedarse allí, sino de entender cómo esa tensión puede ser extrapolable al presente o puede conectarse con el presente. Lo que él percibe es que su tensión y que su formación cultural le aleja de sus estudiantes, que están todo el día conectados, que son incapaces de entender algo que no sea principio de placer. Esto también es lo que me llama la atención hoy, ¿no? Como un autor cuyos gustos musicales son tan alejados de la contemporaneidad es leído por la gente joven. Tengo la respuesta, creo que tengo una respuesta, que no entran por esa dimensión cultural, entran por las reflexiones sobre la salud mental y entran por la cuestión de la ansiedad, ¿no? Por esos diagnósticos que hace Fischer sobre su propia ansiedad. O sea, por ahí está entrando a las nuevas generaciones. Pero es verdad que hay una incomunicación que Fischer problematiza, ¿no? Y esto es lo que yo creo que sobrevuela en la figura de Supernanny. Porque él es Supernanny, ¿no? Lo que él trata de pensar es cómo se puede dirigir a sus estudiantes manteniendo un tipo de distancia y de tensión en donde el profesor o el agente cultural no se limita a decir que el público siempre tiene la razón o que el estudiante siempre tiene la razón, ¿no? Es algo también que pasa en la sesión analítica, ¿no? Esa tensión es la que yo creo que Fischer está planteando con la figura de Ojo, que Supernanny. muchos de los artistas que admira Fischer en los años 60, tú ibas a un concierto, bueno, yo no vivía en esa época, pero he visto que no trataban al público con condescendencia. O sea, Claro, querían exactamente. insultar a su propio público. Exacto, O sea, exacto. Eso es lo que todavía hay gente diferencia. así que hace Claro, esto. eso es lo que incluso eran artistas, y los Beatles podrían ser un gran ejemplo, que enseñaron a su público a hacer una evolución. Porque los saltos entre los discos de los Beatles, el Revolver o el Sgt. Peppers, no buscaban un público, un oído ya existente. Forjaron el oído de las generaciones sucesivas, ¿no? El artista, digamos, generó una sensibilidad cultural que iba más allá de los clichés o de los lugares comunes a los cuales tenía que acomodarse un músico con éxito, un músico que supuestamente tenía que tener éxito, ¿no? Esa capacidad de experimentar, ¿no? De decir, bueno, no venimos aquí a entreteneros, ¿no? No vengo aquí a entreteneros, no vengo a hacer música aquí para entreteneros. Tengo algo más importante que hacer que entreteneros, ¿no? Bueno, lo de Supernanny a mí me parece que es el centro de gravedad del libro y de la obra. Me parece que es una reflexión muy interesante la que plantea Fischer ahí y por sugerir cosas que tienen que ver con vuestra actividad, ¿no? Es un capítulo
muy influido por la crítica que hace Zizek a Deleuze. Es una crítica que tiene mucho que ver con la necesidad de romper con el espinozismo de Deleuze y plantear una relación con la ley y la cultura más cercana a Lacan que a cierto Deleuze o Guattari, ¿no? Eso es lo que también se está jugando ahí. Y de hecho es Zizek quien le está suministrando los argumentos buenos a Fischer, ¿no? Argumentos que luego modula de una forma muy original. Es la cuestión es la cuestión del padre, es la cuestión de la ley del padre, lo que está ahí jugándose. Si podemos romper con lo simbólico, si esa apología de la intensidad libidinal de Deleuze de alguna forma está abonando el camino al neoliberalismo posterior, ¿no? Es decir, son cuestiones teóricas que van más allá, ¿no? A veces de lo que Fischer simplemente apunta, ¿no? Y en cuanto a lo de Elon Musk, me parece muy interesante, pero Elon Musk sería algo parecido a Nick Land. O sea, es alguien que también tiene un sueño tecnooptimista o una idea del futuro que efectivamente tuvo mucha repercusión en los 50 y los 60, pero es verdad que hay una dimensión oscura y crítica del cyberpunk que a Fischer le interesa mucho más, ¿no? que esta apología del futuro, de la tecnología. Hay una reflexión que a mí me ha servido también para acercarme a su perspectiva, es la contraposición que hace entre Ballard, entre un autor distópico y muy puñetero como Ballard, que es como una especie de patrono santo del cyberpunk, y la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y a la luz de una reflexión del propio Ballard, cuando decía que la Guerra de las Galaxias eran hobbies con efectos especiales, ¿no? Era una película que era... Y es una imagen muy interesante, porque de alguna forma lo que planteaba el cyberpunk es una reflexión sobre el futuro que no pasaba por esa idea abstracta cualitativamente del futuro que se plantea en Star Wars, ¿no? Que es como, bueno, la ciencia ficción tiene que ver con efectos especiales, ¿no? Quizá la ciencia ficción tiene que ver con los extrañamientos del yo, los espacios cotidianos, ¿no? Es una idea de futuro la del cyberpunk diferente, ¿no? Y esto es lo que le atrae a Fischer, ¿no? Por eso siempre habrá una tensión entre su planteamiento acerca del futuro y un planteamiento como el de Zuckerberg o Elon Musk o todas esas ilusiones que también beben de la contracultura de los 60, ¿no? Pensemos en Apple, ¿no? Lo que significa Apple en California, con el contexto de la New Age, etc., ¿no? Eso, yo creo que eso Fischer lo ve bien. Sí, si puedo decir una última cosa sobre la cultura, la contraposición de la cultura o la contracultura de esas décadas que menciona y la actualidad. Esto es una cosa, bueno, yo lo pienso, lo digo así a ver qué te parece, pero bueno, Sí. igual hay más gente que lo ha pensado, pero yo pensaba, ¿no? Que el sacrificio que supone una estrella de la cultura pop, ¿no? Que al final sacrifica un poco su cuerpo, su vida, está en un escenario, pues, se lo comen los fans, al final es una especie de ritual, de devoración ante un... En fin, toda esta cosa de aniquilación incluso y de autodestrucción que había con las drogas en esa época y todo eso. Bueno, hay un excedente que estaba ahí disponible para esa juventud, y lo dice Fischer también, era porque esos chavales tenían de todo ya. Claro. Es la primera generación, de hecho, que lo tiene, Claro. que pueden destrozarlo, que pueden cargarse la guitarra, el amplificador, degollar hacer una barbaridad seleccional, en fin, que podían expandir las barreras de la performance, hacer unas burradas, todo lo que podían hacer en esa época, ¿no? Ese genuino espíritu rockero, vamos a decir, ¿no? Vale, muy bien. Todo eso. Ahora, en un contexto de precariedad, donde un joven no tiene ni guitarra, no puede hacer la escuela de arte porque cuesta una pasta, porque en las escuelas de música solo hay niños bien, en las escuelas de cine, bueno, nada más que ver los jóvenes realizadores, ¿no? De dónde viene su dinero. Bueno, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué vas a dar? ¿Qué puedes destrozar? Si es que estás preocupado simplemente en buscarte la vida. Entonces, bueno, sí que hay Claro. cosas... te lo curras para poder hacer un trabajito, ser un obrero. Venimos a
una cultura del obrero, del que hace bien su trabajo, ¿no? De que puede ofrecer un producto correcto, que tiene una salida en el mercado. Eso es concepción, nada que ver. O sea, un tío como Jim Morrison, que iba por ahí, que era poeta, que estaba en la universidad, que lo mismo aquí, pues son hippies, ahora, ¿dónde están? Porque es que no puede permitirse ser hippie. Claro, Ya naces ya con miedo de todo, ¿no? claro. Esa juventud que va a destrozarse en el escenario. Claro, por eso compara a Rosalía es que es muy distinto el planteamiento, ¿no? Ujú, O sea, ujú. ¿qué tipo de arte se puede hacer hoy en día cuando estás preocupado simplemente en poder salir adelante, ¿no? Una Claro. cosa, perdonar que haga de abogada del diablo. Responde lo que quieras, Germán, y pasamos la palabra al resto de la gente que... Muy bien, no, simplemente vamos, muy sintéticamente, no, claro, estoy totalmente de acuerdo que el contexto y el escenario es totalmente diferente, ¿no? En un contexto de angustia, de ansiedad y precariedad, ¿qué música haces? ¿No? Y efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que tú decías, José. Esa música, esa contracultura, y esto Fischer lo ve muy bien, y bueno, y otros, ¿no? Fue resultado del propio estado del bienestar. Es decir, es el momento en el cual los hijos pueden dilapidar el esfuerzo de sus padres. Han llegado a una situación cultural donde pueden dilapidar el esfuerzo de sus padres y pueden plantear una nueva reflexión sobre el esfuerzo, sobre el placer, etcétera, ¿no? Pero tenemos también que preguntarnos que si los jóvenes hoy no pueden romper guitarras es porque también ha habido una restauración y un retroceso en virtud del cual hoy el único horizonte que se ofrece es la escasez y la precariedad. Pero eso es una trampa. O por lo menos una trampa, eso es una construcción artificial que tiene que ver con la derrota de las luchas políticas desde los 70, de los 80 hasta nuestros días, ¿no? Muchas gracias. A ti. A ver, ¿quién se anima? Yo sabía que habían varias preguntas. Mientras os animáis, me gustaría preguntarte, Germán, sobre las dos melancolías que has mencionado. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay una melancolía fecunda y en el caso de Benjamin o en el caso de Fischer se ve claramente. Y luego otro tipo de melancolía donde el sujeto es aplastado. ¿Cómo lo pensarías desde el punto de vista, voy a decir, sociológico? Porque desde el punto de vista clínico sí lo tenemos un poquito claro. Ah, Dani. Sí, disculpa, no había Ahora, visto. perfecto, que no me dejaba el dispositivo. Sí, ¿qué diferencia existe entre estas dos melancolías? Yo hablaría de una melancolía restauradora, una melancolía nostálgica que se aferra a una identidad perdida, una melancolía y una nostalgia que tienen mucho que ver con el florecimiento de las identidades reaccionarias en los últimos tiempos, ¿no? Esto de hacer América grande de nuevo, o volver a una esencia española también ultrajada y prostituida, ¿no? Esa nostalgia evidentemente tiene un matiz reaccionario muy intenso. Y luego hay otra melancolía que, y estoy utilizando un esquema, como tú apuntabas, Pilar, muy benjaminiano. Una melancolía que se resiste a pensar que el presente es la última palabra de la historia. Una melancolía que de alguna forma entiende que el presente no puede lanzar una luz retrospectiva sobre el pasado y decir, soy la culminación de todo eso. Una melancolía que es muy moderna, que también tiene que ver con una sensibilidad genuinamente moderna. Es la melancolía de Proust, por ejemplo, en Busca del tiempo perdido.
es una melancolía que extraña el presente y muestra que el suelo del presente está habitado por fantasmas y por espectros. Y ahí creo que hay una dimensión política muy interesante. Claro, sociológicamente, esto nos llevaría a hablar de cómo determinados estratos sociales plantean su relación con la temporalidad, ¿no? Creo que el tema de la neorreacción, ¿no? El hecho de que hoy jóvenes escriban novelas idealizando la familia, ¿no? Y proponiendo una vuelta, ¿no? A las esencias de la comunidad tradicional. A Iris, ¿cómo se llama? Estoy pensando, claro, estoy pensando en Feria, ¿no? Que son novelas muy sintomáticas, ¿no? de estas posiciones, ¿no? Hay una dimensión ideológica, creo, aquí, ¿no? Y una dimensión que utiliza el pasado y esgrime el pasado para contrarrestar las tendencias del presente. O sea, no es tanto una búsqueda del pasado, sino una utilización del pasado en contra del feminismo, en contra de las nuevas sexualidades, etc., ¿no? O sea, es una posición reactiva, ¿no? Que utiliza el pasado más bien como arma para enfrentarse a dinámicas del presente que resultan ofensivas, ¿no? La otra melancolía, que no sería restauradora, mantiene una relación metabólica con el pasado, ¿no? Es una relación donde el presente y el pasado, digamos, se interactúan, ¿no? Y se nutren mutuamente. Diría esto, ¿no? Quizás sociológicamente habría que utilizar otros datos, ¿no? Pero entiendo que es un campo de batalla fundamental para pensarlo hoy. Muchas gracias. Ha pedido la palabra Daniela Aparicio. Uh-huh. Buenas tardes a todos y gracias por haberme invitado. Como decía Pilar, es un estímulo excepcional para comprar tu libro y leerlo con la intensidad que se merece. Realmente ha sido todo lo que habéis planteado, me parece realmente formidable porque es un resentimiento, un sentimiento hacia una alteridad y la posibilidad de repensarla nuevamente. Ayer precisamente escuchaba a un filósofo madrileño que creo que seguramente tú conoces, Germán, que se llama Ignacio Castro Rey, que estaba en Barcelona y dio una charla, y que la charla la llamó la psicoterapia como un sustituto de la religión. Uh-huh. Y no sé si esto tiene que ver con Supernanny, porque no he leído tu libro. Pero sí que hay una sobredimensión de la psicoterapia actualmente, y no es precisamente la nuestra, sino que es la otra, la conductista, la que adapta a los individuos a lo inadaptable. Y que, bueno, la salud mental está floreciendo como significante en todas partes. Y que es una cuestión que yo creo que es de nuestro interés más inmediato, ¿no? Cuando el interlocutor del sujeto deviene el coach o el psicoterapeuta, claro, porque no hay otro que lo escuche, o sea que ahí hay una cuestión. Y bueno, como el conductismo predomina ahí, pues sí, hay un retorno a Lacan, efectivamente, y el señor Castro Rey se declaraba lacaniano, muy entusiasta y tal, pero el psicoanálisis, bueno, cómo resituarlo donde le corresponde estar. Es solamente eso. Y muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Daniela. A ver, pues te cuento. Vamos, sí, conozco mucho a Ignacio, de hecho hemos hecho muchas cosas juntos hace tiempo, pero es verdad que nuestros caminos han sido distintos, ¿no? Desde que se cruzó con nosotros la política y el ciclo 2011. Y entiendo que las posiciones de
de Ignacio son diferentes de las mías y en ese sentido creo que también de las de Fischer, ¿no? ¿Por qué? Creo que eso también es un debate que vosotros y vosotras tenéis con Lacan, ¿no? De qué tipo de Lacan soy sugerente e interesante. Es decir, ¿cómo se lee el declive? ¿Cómo leéis unos y otras el declive de la función paterna? ¿Como un intento de regresar a la sociedad tradicional o como un intento de resucitar al viejo padre o como una forma de mantener una tensión más compleja, ¿no? Atendiendo a nuevas dinámicas emancipatorias que están teniendo lugar en la actualidad, ¿no? Creo que me entendéis, ¿no? O sea, por ejemplo, en relación a la ley trans, en relación a las nuevas reivindicaciones sexuales, hay un debate que vosotros y vosotros estáis teniendo sobre qué Lacan resulta más interesante. Creo que la posición de Ignacio es una posición de perspectiva de retorno, donde Lacan es un pensador católico fundamentalmente y sirve para entender el declive y la decadencia de la sociedad moderna desde una cierta reivindicación de lo católico o de ciertas posiciones, digamos, cercanas a lo tradicional o la comunidad tradicional. No es esta, desde luego, mi posición, ¿no? Pero dicho esto, totalmente de acuerdo con esta idea de que la psicoterapia hoy es la nueva religión, ¿no? Y aquí hay una paradoja muy interesante y aparece en esto que José llamaba, ¿no? La supernani, ¿no? O la forma que tiene Fischer de utilizar esta imagen. La paradoja es esta. La supuesta liberación terapéutica del coach, ¿no? Quiérete a ti mismo, si quieres puedes, etcétera, que se plantea como una emancipación de lo simbólico, termina haciendo caer al sujeto en una nueva subordinación, en una nueva minoría de edad. O sea, el antipaternalismo termina desembocando en una subordinación mucho más sutil. Y en ese sentido el poder terapéutico es un poder que subordina, que sujeta, ¿no? Y que sujeta paradójicamente exhortando e interpelando a una supuesta liberación, ¿no? Y el hecho de que esto se pueda comparar con la religión me parece también muy interesante, porque hay un discurso ideológico, creo, muy potente aquí. Por eso me parece tan interesante y tan importante el psicoanálisis, y por eso también parece que Lacan es el contemporáneo necesario para salir de estas trampas y para poder cuestionar y criticar estos discursos que están a la orden del día, ¿no? Y que los escuchamos en la prensa, en el Parlamento, etcétera, etcétera, ¿no? Esta psicoterapeutización, ¿no? Regresiva, ¿no? A mi modo de ver también. Dani. Ya me abrió el micrófono. ¿Me das la palabra? Sí, sí. Sí, no, es por lo que ha dicho Germán con respecto a Lacan. Sin lugar a duda, hay dos Lacanes, no nos engañemos, no nos engañemos. Y creo que el Lacan que tenemos que nos puede servir es justamente el que no hace del nombre del Padre la ley que normaliza. Claro. Y es verdad que en muchas críticas de los malestares actuales, e incluso en el medio analítico, mucho medio analítico, no al que pertenecemos, gracias a Dios, de manera oculta, algo silencioso, bueno, piensan que todas los nuevos cambios en el orden sexual son directamente patológicos, generadores de psicosis. Cuando hubo todo el debate sobre el matrimonio homosexual, una cantidad de todo un grupo de psicoanalistas y lacanianos, porque incluso discípulos cercanos de Lacan, como es el grupo de Mellman, que se oponían absolutamente, en particular uno que se llama Pinter, bueno, con anuncios catastróficos, absolutamente catastróficos. Entonces, este es el Lacan que no nos sirve, es lo que yo llamo el Lacan de derecha directamente. Hay un Lacan de derecha y hay un Lacan de izquierda. Yo ahí me mantengo muy firme, bueno, no soy la única, Germán, son varios, Jorge Alemán también toma
terminología, sí, un poco, a veces para chocar, para despertar a los analistas mismos, porque es impresionante todavía el apego que hay, la certeza que hay, digamos, en que, digamos, el recurso a lo simbólico, a lo remarcado, al nombre del padre, es lo que justamente puede atenuar todo el malestar y el desastre que anuncian las nuevas formas sociales. Es una forma reaccionaria contra la cual hay que oponerse. Y ahí es donde Zizek es inteligente. Evidentemente, Zizek no cae en eso. Zizek cae al contrario, en usar las potencialidades mismas de la tecnología y de la ciencia para, digamos, buscar nuevas soluciones. Ahora, en este sentido, hay dos Lacanes, y hay un Lacan que es claramente, el último Lacan, que claramente toma distancia con respecto a este predominio de lo simbólico y del nombre del padre, que le hace redefinir todos sus conceptos, el de lengua, el inconsciente, el de goce. Bueno, no vamos a hacer aquí un curso, pero sin lugar a duda hay en el último Lacan, y yo diría incluso en el último Lacan, que hace el recurso a la topología nodal, que es totalmente otro paradigma y que es mucho más adecuado a poder operar con las nuevas formas actuales, incluso al diferenciar entre el nombre del padre y el nombrará, por ejemplo, como otra función de nominación. Bueno, bref, que sí, eso me alegro que lo hayas indicado, aunque sea en este debate. No conozco a la persona con la que ha nombrado Daniel Aparicio, no juzgo, no prejuzgo sobre ella, pero sí, que en el lacanismo hay mucho todavía inercia en el sentido, lo cual se traduce en verdadero prejuicio respecto a los nuevos órdenes sexuales, claramente, en tratarlos de perversión. Eso quería aclarar, porque es un tema que me es especialmente, que me toca especialmente, sobre el cual he debatido más de una vez. Además, voy a intervenir un momento, ¿no? Además, creo, Rite, que es muy importante para qué posición vamos a tener los psicoanalistas ante toda una cuestión que está en la calle y que afecta al uno por uno de la sociedad y de la opinión pública también. Y creo que antes Germán decía, no recuerdo la frase exacta, cómo la derecha se puede apropiar de los argumentos de la izquierda si no estamos a la altura de responder. Y cuando digo izquierda, digo Lacan de izquierdas, no digo la izquierda en la calle, sino pensar, como decía Rite ahora, si el declive del nombre del padre, la función paterna, va a hacernos a todos psicóticos o qué pasa con esa cuestión, porque creo que es de la mayor relevancia. Totalmente. Yo he aprendido mucho de vosotras y vosotros de esto, porque es verdad que a mí me cuesta mucho acceder de primera mano a los textos de Lacan, pero entiendo que hay una tensión también productiva muy sugerente entre el Lacan que se socializa en un contexto católico y el Lacan modernista, el Lacan que frecuenta Bataille, el Lacan que tiene contacto con Kojev, y que hay una tensión profundísima que le hace también ser un contemporáneo, ¿no?, de nuestras tensiones, ¿no? Y hace una semana en Madrid tuve el privilegio de asistir a una tesis de Julia Gutiérrez, no sé si la conocéis, sobre la lógica de Lacan en filosofía. Y trataba de demostrar cómo el último Lacan y toda la cuestión lógica respondía un poco a esto, ¿no?, a la necesidad de pensar su tiempo de una forma distinta. Hay una cosa antes de pasarle la palabra a María Dolores, es que quizás el Lacan que yo veo, mi Lacan,
sería alguien que recoge una frase que tú has dicho antes o que yo he recogido de lo que tú decías. El gran respeto de Lacan por lo diferente, por lo que le era diferente. Eso se ve con el Mayo francés, se ve con... Claro. En muchos momentos de la obra de Lacan. Y hablo ya en términos del Lacan discursivo, no del Lacan estructural. No quiere decir que Lacan pensara exactamente igual que otros, pero yo creo que sí tenía un enorme respeto para lo nuevo. Sí, sí. María Dolores. Sí, bueno, una verdadera sorpresa, porque realmente hablar en estos términos, tal como lo has planteado, me lleva por generación a momentos vividos de una cierta coincidencia y preguntas. Y en este caso yo pensaba que realmente sí que, no sabría cómo decir, me parece que sí que hay una cierta no, melancolía en términos así comunes de lo que ha sido una parte del siglo XX. Tú has dicho esta cuestión de tensión cultural y me parece que es esto muchas veces hablando con gente de mi generación, cómo encontramos a faltar esta cuestión de tensión cultural, y lo digo en positivo. Después había idealismos que realmente el presente nos lo demuestra, que no hay idealismos, pero esta cuestión de tensión cultural me ha parecido muy importante. Y una pregunta que me ha llevado a plantear algo también desde el psicoanálisis. A ver, yo no conocía a Fischer, por esto digo la sorpresa, y tampoco te conocía a ti directamente, ¿no? Entonces, cuando leyendo un poco algunos resúmenes que hay de sus libros, del realismo capitalista, porque no lo conozco, no he leído, hay un momento, lo he cogido así, cuando él habla de zombies, y no sé si es una proclama, pero él dice, debemos recuperar la conciencia, despertar y ser capaces de vincular nuestra situación a sus causas. Y esta cuestión me parece muy interesante en cuanto a poder dialogar. Porque ¿de qué causas se trata? ¿De qué causas? Y la pregunta que yo te hago es las causas, ¿cómo entra en las causas de lo que pasa? Y digo esto, dejo en suspenso ahora la pregunta, digo esto porque me parece que nos lleva a un debate fructífero. ¿Qué causas llevan a lo que es la decadencia, de que él habla, decadencia, autoritarismo, etcétera? ¿Dónde están las causas? Y allí me parece que justamente cuando Lacan hablando de política, la política del psicoanálisis, cuando Lacan habla del agujero de la política, en la introducción alemana a los escritos, este agujero de la política, para nosotros, yo entiendo, es lo real, la cuestión del síntoma, la angustia. Entonces, cuando aparece esta cuestión, que ya Freud lo habló claramente, y yo creo que Freud ya, cuando él dijo su gran preocupación de cómo hacer lazo social con estas disciplinas que son imposibles, gobernar, educar y psicoanalizar. ¿Cómo hacer lazo social con esto? Entonces me parece que justamente el psicoanálisis, cuando introduce lo real en la política y la ética, lo que no se puede atrapar, esta cuestión, ¿cómo poder dialogar? Y entonces vuelvo a la pregunta. ¿Cómo hablaba Fischer de las causas de lo que pasaba? Y es que puedes, sí, me gustaría que dijeras algo. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Dolores. ¿Cómo hablaba Fischer de estas causas? Entiendo que también estás haciendo una pregunta sobre
sobre el modo de enunciación, su forma de relacionarse con su público, con sus receptores, ¿no? Claro, el realismo capitalista aboca una situación en la que el presente, valga la redundancia, es omnipresente. Y en ese sentido, el presente es incapaz de entenderse casualmente. Es un presente desprovisto de cualquier explicación causal. Es un presente que flota en la indeterminación y en la indiferencia, pero que no se hace cargo de sus causas. O sea, una definición de realismo capitalista es un presente sin causa, un presente que no es capaz, es impotente a la hora de acceder a una explicación de su situación. Fischer es verdad que no lo plantea en primera instancia en términos lacanianos o psicoanalíticos. Va a llegar a estas cuestiones, como os decía antes, en virtud de su lectura de Zizek y su Pansic, fundamentalmente. Él piensa a la luz de Fredric Jameson, ¿no? Que utiliza una categoría para entender esto de la causalidad estructural, que es la cartografía cognitiva, ¿no? Es un término que ha sido útil en las últimas décadas para pensar lo que llamamos la posmodernidad. La posmodernidad es una situación civilizatoria cultural incapaz de acceder a sus causas, incapaz de acceder a una cartografía, ¿no? Es una situación epocal o histórica en donde no podemos orientarnos, ¿no? Carecemos de orientación, carecemos de mapa, carecemos de cartografía y por tanto carecemos de un orden causal. No podemos explicarnos por qué estamos en esta situación, no podemos explicarnos nuestro malestar, ¿no? Dicho esto, ¿cómo planteaba Fischer en su praxis teórica, en su praxis política, esta cuestión, ¿no? ¿Cómo explicar las causas a quien no quiere oír o quien es ajeno y es hostil incluso y se resiste a pensar en términos de causas? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo se relaciona un analista con alguien que, bueno, se resiste, ¿no? a escuchar o incluso entiende que el analista es ofensivo? Es la misma situación del intelectual público, que tiene que enfrentarse en la plaza pública y decir cosas ofensivas o cosas que van a contracorriente. Vosotros y vosotras utilizáis la transferencia, ¿no? Es una cuestión importante. ¿Cómo genera un intelectual transferencia en el espacio público? ¿No? Sería una cuestión interesante, ¿no? ¿Qué tipo de magnetismo puede plantear un intelectual en un contexto diferente que no es el del diván, no es el del análisis, ¿no? Hay una Es dimensión como la extensión del psicoanálisis. claro, ¿Cómo poder apuntar a este agujero en lo político claro, en términos de cura analítica, ¿no? Pero claro. cómo poder transmitir algo de esto en lo colectivo? Es lo que dices, me parece un punto esencial. Claro, por ejemplo, Fischer insiste mucho en que no es tanto una cuestión teórica, y esto quizá también podría plantearse de forma interesante en términos psicoanalíticos, no se trata tanto de despertar teóricamente al sujeto, sino de conmoverle afectivamente de tal forma que algo vibre para hacerse preguntas. Por ejemplo, o sea, no se trata de decir, no se trata de llevarle al sujeto el Capital de Marx y decirle, mira, aquí están las causas. Eso es absurdo, ¿no? Porque necesitamos mediaciones. ¿Cómo motivamos o cómo llevamos a que un sujeto se haga preguntas de tal forma que empiece a preguntarse y haga preguntas más profundas cada vez a través también de una inmersión afectiva, a través también de un auto de autoestima, en donde dice Fischer que es muy importante que el sujeto reconozca que puede, que no es simplemente un sujeto pasivo e impotente. Despertar esa potencia ya puede ser un acto político. Sí. Despertar esa potencia es lo que lleva al sujeto a preguntarse por las causas, creo. O por lo menos iría en esa dirección. Claro, hay que atravesar fases, hay que atravesar mediaciones, ¿no?
¿no? El problema de la izquierda tradicional o de cierta izquierda es que intenta ponerte el mapa y decir, no, sin conmover o sin impulsar que el sujeto por sí mismo haga ese ejercicio reflexivo de acceder a las causas, ¿no? Entonces el teórico y la vanguardia teórica siempre aparece muy distante del sujeto. Esa forma de plantear las causas es ineficaz políticamente, creo, ¿no? Y eso es un vicio de cierta izquierda teórica. Hay que abandonar la teoría en absoluto. Hay que entender cómo la teoría se entronca, hunde las raíces en un comportamiento afectivo, un comportamiento, no sé si llamarlo libidinal, o un comportamiento donde algo se remueve dentro del sujeto. Esa articulación es absolutamente el Muchas quid del gracias. asunto, digamos, la cuestión de los afectos en la política, y justamente no solo la racionalidad de la Claro. política. Y Sí. ese es el fallo de la izquierda, ha sido siempre el fallo de la izquierda, no entender nunca, digamos, por la concepción Claro. de que el sentido de la historia ya está escrito, etcétera, digamos, de no entender que la política se apoya sobre las pasiones. Enrique, Perdón. un poco, después de una pregunta que estaba pedida, te vuelvo a convocar No, para no, que perdón, termines perdón. el argumento. Gracias, Germán. Gracias, Dolors. Sí, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? Bueno, te agradezco mucho, es muy, muy nutritivo lo que has dicho, Germán. Mira, la pregunta que yo te iba a realizar, la respondiste a, creo que es Dolores, recién, que es la idea tuya que vos tenés acerca de cómo generar transferencia si lo simbólico, la ley del padre, no funciona a nivel de masas. La transferencia es una transferencia imaginaria de Lacan, que genera ídolos momentáneos que con una lluvia tenue se caen, el barro se cae. Entonces, una transferencia simbólica permite una elaboración o real también, de un líder o una persona o un discurso que pueda sostenerse en el tiempo y generar cambios subjetivos, ¿no? Lacan dice que el discurso del amo se transformó en el discurso capitalista y que la estructura del sujeto actual es capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Que la tendencia es acumular imágenes, sexualidades, es acumulativa. Entonces la pregunta, en realidad, yo no leo un Lacan de izquierda y de derecha, para nada, leo un Lacan donde apunta a un discurso de subversión del sujeto. Para mí, en el final termina un discurso de subversión. ¿Cómo generar esta transferencia si por ahí vos pudiste encontrar alguna herramienta más que yo no? En realidad la pregunta es lo que estuviste hablando recién de la transferencia. Te adelanto. Claro, es que es un tema, ya me gustaría a mí responder esta cuestión. También pensad que Fischer no está diciendo esto, yo estoy traduciendo, yo estoy haciendo aquí como de mediación entre vosotros y vosotras y lo que plantea Fischer, ¿no? Entonces son vocabularios y son gramáticas diferentes, pero yo encuentro que están yendo en la misma dirección y están afrontando los mismos problemas. Y creo que el capítulo de Supernanny es una forma de dar una respuesta con los materiales que él tiene y el utillaje teórico a este interrogante, ¿no? Claro, ¿cómo plantear esto, ¿no? Me voy a abrir un melón, voy a abrir un melón importante, pero bueno, creo que por la pregunta puede tener sentido. La cuestión populista, por ejemplo, ¿no? La cuestión populista en España. Todo lo que hemos venido debatiendo en esta última década. ¿Qué tipo de interpelación es esta? ¿Qué tipo de interpelación hicimos desde 2011 a 2020? ¿Generamos dinámicas de transferencia simbólica o nos ubicamos simplemente en el ámbito de lo imaginario?
Exacto. ¿En qué medida los medios de comunicación de masas solamente pueden reproducir imaginarios y no pueden generar dinámicas colectivas de impotencia y de emancipación? Esa es la pregunta. Yo entiendo que sí, y esto tiene que ver con la política y tiene que ver con una concepción de la política, como decís vosotras, ¿no? Donde se entiende el agujero de lo político y donde lo real tiene una función fundamental. Hacerse cargo de esto no es fácil y tú ve a un político y dile esto, ¿no? Porque la agenda, el día a día, la necesidad de conectar y tener éxito, los medios de comunicación que son elementos fundamentales para distribuir lo político, las sociedades contemporáneas, todo conspira para que no se produzcan estas situaciones. Pero entiendo que hay una esfera de lo cultural, esto que yo llamaba antes la tensión de lo cultural, que tiene un capítulo importante en el psicoanálisis, que todavía pues, necesita y debe pensarse y todavía existe, ¿no? En la medida en que haya un intelectual con la pasión para enfrentarse a la sociedad de su tiempo y generar este discurso, en la medida en que haya analistas como vosotros y como vosotras que llevéis a cabo este ejercicio en el día a día, en la medida que no nos rindamos a la ideología del coach, estamos generando las condiciones de posibilidad para ese espacio. Perfecto. Y es una forma de hacer política diferente, ¿no? Y una forma de replantear lo político. Pero creo que por ahí van los tiros. Bien. Yo me había pedido la palabra a mí misma porque creo que Lacan, cuando él plantea dos cosas muy claras. Las revoluciones giran sobre sí mismas y de lo que se trata es de la subversión del sujeto. Es más, escribe un texto que se llama Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. Es decir, ¿qué quiere decir subversión del sujeto en el plano que estamos hablando? Pues algo de una subversión a lo normativo, a lo establecido en lo social, que marca tendencias. Voy a coger la definición de Althusser de ideología, las condiciones reales de existencia. Eso yo creo que es muy claro en Lacan. Yo a eso creo que Rita y yo le llamamos el Lacan de izquierdas en el sentido de la subversión del sujeto, no tanto en terreno político, ¿no? Pero podemos aproximarnos a lo que tú dices cuando decías antes que la derecha se apropia de los conceptos ante la melancolía de la izquierda. Y eso es un hecho que además estamos viviendo en España en este momento de forma terrible. Coincido. El discurso revisionista de cierta derecha, no tampoco toda derecha, porque ahí, por ejemplo, si miramos al País Vasco tendríamos que matizar un poco, pero el resto de España. Y eso es una gran problemática que tiene que ver con, en ese sentido, la subversión del sujeto y la dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. En el uno por uno, pero que también tiene incidencia en lo social, en la transmisión y en los valores. Luego, en la pregunta que os hacíais en torno a si la cuestión que ha ocurrido desde el 2011 al 2020 ha incidido sobre lo imaginario o ha producido transferencias simbólicas, yo que viví la primera parte de esto, el resto no lo he vivido ni tampoco me retiré a los cuarteles de invierno, que es mi mundo, el psicoanálisis, y aquello fue por culpa tuya, que me puse en un jardín y me apunté a un bombardeo, ¿no? Pero sí que lo puedo pensar y puedo decirte que el 2011 implica un salto cualitativo. Sí, estoy de acuerdo. Un salto cuantitativo en el pensamiento en España. Es un cambio cualitativo donde luego, por supuesto, va a haber ajustes, va a haber efectos de los medios de comunicación, de los intereses políticos, de los verdaderos amos del capital, etcétera, etcétera. Todo eso lo sabemos. Siendo incluso optimistas, sabemos que todo eso pasa, va a pasar, pasó y pasará.
pero yo creo que sí que se han producido, en el lenguaje eso de que yo no sé lo que quiere decir, pero bueno, transferencias simbólicas en el sentido de que sí que ha incidido sobre los sujetos, hablo de los sujetos de la calle. O para articular, como decís Rite y tú, lo político y a lo afectivo, es decir, lo afectivo cuenta en la articulación de la posición del sujeto, incluso también para la reacción. Pero nadie, no sé, pero yo tenía muy claro que si no hubiese sido por 2011-2015, la extrema derecha hubiese llegado a España mucho antes. Sí, 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 sí. Esa es mi posición, ¿no? Sí. Fue algo que lo retrasó, eso no quiere decir que lo haya impedido en absoluto, y a las pruebas me remito, ¿no? Pero yo creo que, como decía Eric Laurent, me acuerdo un día, para pensar en la historia tienen que pasar muchos años. Todavía no tenemos la perspectiva suficiente para ver qué pasó en el 2011, pero sí que podemos aventurar que hubo un cambio cualitativo en el pensamiento, incluso en las generaciones, como definimos a la generación de los más jóvenes hoy, no son ni lo que yo llamo los chiquitos del PSOE, que son los que tienen ahora, o tenéis alrededor de 40 años, porque... Bueno, tengo más. Tienes más, pero entiendes lo que quiero decir, ¿no? Sí, 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 totalmente. O la generación de después, que ya, como decía José Carrasco, ya o lo tiene todo o no lo tiene todo, o ya la escalera social, que eso me parece muy importante, ya se ha derrumbado, y llegamos a las nuevas generaciones donde la nueva generación el que lo tiene complicado. Nada, era simplemente por una Sí, muy buena, pero muy oportuna la matización y la aclaración, porque es verdad que debemos pensar lo que nos ha pasado. Y ese momento tan bonito al que nos remitíamos antes, era un momento de contaminación curiosísima. O sea, pensad lo que hicimos, cómo los filósofos empezaron a hablar con los psicoanalistas, los psicoanalistas y los filósofos hacíamos gente con cosas de la calle, es decir, había una efervescencia y una contaminación de discursos y de prácticas que luego pues no ha desaparecido, ¿no? Fue un momento mágico, un momento especial, ¿no? Y efectivamente yo también tiendo a pensar en esos términos. ¿Puedo hacer una frasecita sola? Sí. Con respecto a esto de las transferencias. Yo creo que al nivel colectivo las transferencias, tampoco a nivel analítico se podría discutir, pero no son solo simbólicas, son también imaginarias. Yo insistiría en la revalorización de lo imaginario, como por otra parte hace Lacan en su enseñanza, y no en esta sobredeterminación de lo simbólico. Y la cuestión de los afectos en político, creo que no puede pasarse de esta dimensión imaginaria como fundamental. Lo que suele llamarse más del lado de los afectos, si quieren, de las movilizaciones libidinales. Creo que me parece que es algo que tenemos que tomar en cuenta y que está presente en tu libro, cuando efectivamente hay una necesidad de volver a abrir lo imaginario, o sea, lo imaginario como posibilidad de pensar incluso lo imposible, pero bajo formas que le den cuerpo, que le den formas, que le den cuerpos, que creo que la cultura tiene que ver con eso. A ti, Rite, te encantaban los eslóganos del 15M. Sí. Para mí fueron sensacionales. Está la cuestión de, en vez de gozar en la plaza en vez de gozar en los botellones. Ay, esa era muy buena. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Germán, no te lo vuelvo a repetir, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros y a vosotras. Dani lo ha grabado, te lo haremos llegar, lo mandaremos a la lista de nuestros colegas que hoy no han podido estar aquí porque tenían otras actividades. Nuestro mundo es como el tuyo, de mucha faena. Y
Y nada, y bienvenidos también a todos. José, ¿quieres cerrar tú diciendo algo? Que eres el +1 de nuestro cártel. Uy, no, esto se me has pillado así. No, no, hombre, solo agradecer de nuevo, Germán, porque, bueno, han sido 2 años a ver, está el cártel. Hemos tenido ahí, pues, nuestros vericuetos laberínticos también, buscando asidero en otras disciplinas. Y cualquier persona que no está directamente en el psicoanálisis, pero que está afín, bueno, que está merodeando por ahí, o más o menos cerca o lejos, es muy bienvenida. Y la verdad es que seguimos ahí. Ahí eso ha sido un cártel que no, podemos decir que queda bastante un poco en suspenso, y de hecho nos vamos a dar un tiempo para poder bueno, seguir pensando, ¿no? Y gracias precisamente a libros como el tuyo y a estos autores, abrimos perspectivas, aunque sea para ir y volver, ¿no? En esta cosa de ida y vuelta, ¿no? En eso estamos. Así que nada, gracias, de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por darme esta oportunidad. Ya me había olvidado lo a gusto que estoy con gente como vosotros y vosotras, y para mí es un gusto siempre debatir con analistas, con lacanianas, aún en sus diferentes versiones, ¿no? y sensibilidades, ¿no? O sea, me parece que este es un escenario que hay que cuidar, ¿no? Por lo que hablábamos, ¿no? Por la amenaza, un poco por lo que está ocurriendo, por este nuevo sentido común del coaching y esta concepción de la terapia, ¿no? que nos invade en el día a día, ¿no? Creo que es importante estos espacios, ¿no? de comunicación. Bueno, y gracias a Pilar, porque Pilar fue la que promovió esta invitación a ti y que hemos aprovechado tanto. Y yo estoy de acuerdo que sería fantástico poder organizar de tanto en tanto encuentros así contigo, con tus colegas y con nuestro, aunque si no es a partir de este cártel, no importa, nos podemos inventar alguna especie de aparatito que vincule el diálogo con el psicoanálisis y lo que ustedes están pensando, porque es lo que se produjo en ese encuentro genial del 19M y que después se perdió un poco, o se acalló por lo menos, o yo por lo menos dejé de oírlo tanto, y creo que habría que darle una dinámica. Pilar podría ser, no necesitamos el cártel, que siga el cártel, ya tiene que terminar, pero podemos contar con Pilar para asegurar quizás una reunión de este tipo a 6 meses, no importa. Muy bien. De momento, Germán, lo que haremos la semana que viene es tomarnos un vino en Tarragona. Eso por supuesto, y darnos un beso y un abrazo. Eso está hecho. Bueno, pues nos vemos, nada, una semana. Sí, dentro de una semana, el sábado que viene. Muy bien. Pues nada, un gusto como siempre y nada, los que estéis en Tarragona el sábado que viene, allí nos veremos presencialmente. Eso todavía parece algo muy de pandemia, ¿verdad? Estar aquí con las pantallas, pero bueno. Yo seguiré en pantalla, pero comparto el vino mentalmente con ustedes. Vale, muy bien. Bueno, pues un saludo a todos y a todas. Hasta luego, Germán. Adiós.